Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy platicaremos con la escritora mexicana Bárbara Collio sobre su novela Con todas mis letras, con la que resultó ganadora del Premio Dolores Castro de Narrativa en 2024. ¿Qué tal si los hijos no son los que te van a salvar la vida, no son los que te van a curar de cualquier cosa, no son lo máximo, sino son alguien que también tiene que vivir independientemente de ti y que muchas veces dejarlos es la manera de salvarlos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y te invito a la conversación que tendré con la escritora mexicana Bárbara Collio sobre su novela Con todas mis letras, con la que resultó ganadora del Premio Dolores Castro de Narrativa en 2024. Dramaturga de origen, Bárbara Collio corre ahora todos los riesgos para relatarnos una historia, pero ya no desde los escenarios, sino desde la prosa a través de una novela. Se trata de Con todas mis letras, novela ganadora del Premio Dolores Castro de Narrativa en 2024. En ella se cuenta la historia de una mujer joven que inesperadamente encuentra en una exposición sobre asesinos seriales una fotografía de quien cree es su padre. Ese descubrimiento dispara su necesidad por redescubrirse, por saber más sobre su origen y al hacerlo, conocerse a sí misma. Con todas mis letras es una novela sobre un viaje interior, sobre ese misterio que fueron nuestros padres antes de nosotros, sobre las tensiones en nuestras relaciones con ellos y sobre todo sobre el siempre conflictivo encuentro con nosotras mismas. Bárbara Collio nació en Mexicali en 1969. Estudió ingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California, institución en la que se formó como artista escénica, participando en el equipo fundador de la compañía teatral Mexicali a Secas. Estudió el diplomado en teatro del Centro de Artes Escénicas del Noroeste en Tijuana, Baja California, y el diplomado en dramaturgia de la Escuela de Letras de Madrid, España. Bárbara Collio ha pertenecido al Sistema Nacional de Creadores de Arte en diversos periodos y ha sido escritora residente en The Royal Court Theatre de Londres, en el Writers' Room del Arc Play Development Center de Nueva York, en el Centro 42 Nuevas Dramaturgias de Singapur y en la Universidad Sun Yat-sen de China. Además, ha sido beneficiaria del Fondo Iberoamericano para la Creación Escénica Iberescena. Algunos de los reconocimientos que ha recibido son el Premio Estatal de Literatura de Baja California en 2002 en la categoría de teatro, el Premio Estatal de Literatura de Baja California en 2004, el Premio Internacional María Teresa León para Autoras Dramáticas 2004 en España, el Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda en 2009, el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia en ese mismo año,
el premio a la mejor obra otorgado por la Agrupación de Periodistas Teatrales, así como el premio al mejor autor nacional en 2015 y el premio Juan Ruiz de Alarcón 2017 por su trayectoria como dramaturga. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés e italiano y han sido representadas tanto en México como en el extranjero. En 2024, Bárbara Collio se estrena como narradora con la novela Con todas mis letras, con la que obtuvo el premio Dolores Castro de narrativa en ese mismo año, y es precisamente de esta obra sobre la que charlaremos con ella en esta ocasión. Temporada de libros. Con mucho gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros a Bárbara Collio, una de las autoras más importantes en la actualidad en las letras mexicanas y más conocida, muy conocida por su teatro, por la dramaturgia, y que ahora corrió todos los riesgos con la narrativa, con una novela, Con todas mis letras es su nombre, y con tanto tino que con esta obra obtuvo el premio Dolores Castro 2024. Felicidades y bienvenida a Temporada de Libros, Bárbara. Gracias, Verónica, y encantada de platicar contigo y estar en esta temporada de libros. Oye, ¿qué pasó? Háblanos de ese viaje de la dramaturgia a la narrativa, que parece cosa menor, ¿no? El que escribe y puede hacerlo incluso sin pensar en los géneros, ¿no? Eso vendrá después o lo pensaremos otros. ¿Cómo es que de esta escritura para la escena decidiste, irte a este otro territorio? ¿O fue algo que siempre ha pasado? Es decir, en tus cajones tienes por allí relatos, ¿o no? ¿Fue algo que de pronto un interés que te atrapó? Pues mira, realmente creo que la historia te va empujando, te va señalando el camino. Cada historia va a salir a su ritmo, a su tiempo, y tienes que estar muy atenta a escuchar las señales, ¿no? De cómo cada historia va a salir. Yo escribo mucho crónica, relato, tengo cuadernos y cuadernos llenos de cosas que voy escribiendo día a día en el tiempo. Sin embargo, el teatro es lo que ha marcado más mi presencia en la literatura mexicana. Me encanta escribir teatro. Pero cuando esta historia llegó a mí, cuando toda historia primero sucede en la cabeza de una, el camino no era el teatro, el camino era una novela, y la empecé a escribir y tardé mucho tiempo haciéndola, pero más que nada porque el teatro es muy demandante y muy exigente, y entonces era en esos espacios que yo me daba para buscar otra manera de darle vida a estos personajes, de acompañar a la protagonista Lena en esta travesía que tiene por saber un poco quién es ella misma, ¿no? Salirse también tanto del personaje que ella misma se ha creado para blindarse de relaciones familiares extrañas, y este espacio que decide darse de pronto para ver cuáles son todas las letras que la conforman. Y en esa búsqueda, tu protagonista, Lena, se encuentra con una fantasía de muchos. La fantasía que tenemos los hijos, pensar en nuestros padres antes de nosotros, ¿no? Estos sujetos que eran personas absolutamente libres, más o menos libres, dependiendo de la historia de cada uno, pero de pronto no se nos ocurre imaginarlos fuera del proyecto familiar, ¿no? Con decisiones, con anhelos, con pasiones que son absolutamente ajenas, independientes a nuestra presencia como hijos de ellos. Y creo que hay un montón de eso en Lena, en la historia, en tu novela, en esto cuando uno se detiene a pensar quiénes eran mis padres, quién era mi madre, mi papá, antes de mí. Háblanos un poco de esto. Es justamente esa pregunta, Verónica, ¿no? Y es una pregunta muy constante en mis textos, como también lo es
la carga emocional de los objetos, ¿no? O sea, cómo los objetos contienen parte de la vida de las personas. Yo soy una fanática absoluta de ir o sea, yo a cualquier venta de garage que haya, tianguis de cosas viejas y demás, a mí me da una paz recorrer esos espacios, porque veo los objetos de las personas que una vez fueron, que una vez los adquirieron, que una vez significaron, y para mí es un gran ejercicio verlos y preguntarme a quién le pertenecían esos objetos. Y tiene que ver también con esto que preguntas, de mi curiosidad constante, porque estos padres, esta mamá, este papá, estos abuelos, que claro, los conocimos en el contexto familiar, pero que antes fueron personas como nosotras, que tuvieron sus propias pasiones, ¿no? Y sus propias ideas y sus propios deseos frustrados o logrados. Y saber un tanto como ¿cómo fue que llegamos aquí? O sea, ¿cómo fue que yo existí y cuáles son toda la serie de coincidencias que sucedieron antes para que mi existencia fuera como la de cualquier persona? Y también trabajar un tanto con esta idea que también ya la he manejado en otras obras de que los hijos siempre pensamos como hijos, y aparte la sociedad nos dicta mucho de que el amor por los hijos es lo más grande que existe y lo vence todo. Y en mi profesión de escritora siempre me pregunto, ¿y si no es así? Y si no es cierto, y si eso fue un constructo social que nos vendieron, y qué tanto los padres por sentirse obligados a eso siguen ciertas cosas, pero quizás su mayor pasión no fueron los hijos, sino fue otra cosa que fue antes de los hijos. Y eso a mí me llena de curiosidad, y justamente tal lo has leído muy bien. Ese es un tanto el motor que finalmente Lena se atreve a echarse un viajezote a pensar eso, porque no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil quitarte el protagonismo como hijo, ¿no? Y finalmente ella entre que se lanza un poco consciente e inconscientemente a eso y la hace navegar por también otra serie de historias que también como nos pasa a nosotros, yo quejándome de la historia y la de los otros está peor, ¿no? Entonces no me fue tan mal. Temporada de libros. Literatura que llega a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. La cocinera poblana, aunque muy buena para remedios, caldos y guisos, no era muy agraciada que digamos. Además que su mal carácter le había espantado cualquier pretendiente que se le hubiera podido acercar. Desde chica se había quedado sin protección. Como pudo, se hizo de un oficio y se mudó a la Ciudad de México para ganar más dinero y poderse mantener. En Puebla, la competencia en la cocina era muy dura y desleal. Una señorita sola y con necesidad no podía darse el lujo de ser atarantada, así que sabía que tenía que ser dura y canija para sobrevivir. Lo que nadie sabía era que tras el fruncido ceño de la cocinera, su más anhelado deseo era tener un hijo. Desde chica, ella había aprendido que nada le caería del cielo, que cada cosa que necesitara o quisiera, ella tenía que trabajar bien duro para conseguirlo y afrontar las consecuencias. Lo tenía claro. Además, que la vida ya le había enseñado a no atenerse a ninguna historieta romántica. Esta falta de fe en el amor, contrario a lo que se pensara, le daba ciertas ventajas, ya que sin atontarse esperando el flechazo de Cupido, tomó las riendas del asunto de ser madre.
El primer paso para lograr su deseo era escoger, y lo hizo. Eligió a uno de los clientes poblanos que aún conservaba y al que atendía los fines de semana en la elaboración de banquetes para bodas y bautizos. Era un señor muy apuesto, alto y sobre todo gentil. Eso le gustaba a la cocinera. Algo así pensaba, algo así para hacer a mi niño. Y entonces la cocinera, digamos que convenció al señor alto y gentil de tener actos íntimos con ella. La cocinera sabía muy bien de remedios y plantas especiales para lograr ciertas cosas. Él era un hombre casado y de una aparente vida estable, pero a la cocinera le había gustado para que le diera el ingrediente que le hacía falta para hornear a su hijo en su panza. Cuando lo logró, cuando estuvo preñada de aquel hombre, nunca más volvió a Puebla ni le dijo nunca que le había sacado un hijo. Ella no quería un padre ni un hombre al cual amar. Ella solo quería ser madre y lo fue. Con todas mis letras. Fragmento. Continuamos conversando con la escritora mexicana Bárbara Collio. En este contexto, Bárbara, pues es un misterio, son un misterio, y en la medida en la que nos acerquemos a develarlo, a desvelar quiénes fueron esos padres jóvenes, esa mujer y ese hombre antes de mí, pues también es descubrirnos a nosotras. Es decir, esto que de pronto simplemente asumo, reconozco como propio, normalmente cosas que incluso nos molestan, pues tienen un origen de verdad tan distante como nuestros antepasados, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, la forma en la que crecieron, armaron, fueron determinando su camino vital. Entonces, me gustaría mucho hablar de esto, de cómo este misterio que son nuestros padres antes de nosotros, somos también para nosotras mismas, ¿no? Es este otro misterio. Es que creo que somos eso, ¿no? Producto del misterio, de la magia, de lo que no se puede explicar. Y creo que eso siempre ha apasionado al ser humano, ¿no? El sentirnos que un tanto como lo dice uno de los personajes, la mayoría de nosotros existimos por una casualidad. O sea, eso de que todos los seres humanos somos producto de un amor romántico intenso, pues igual a lo mejor algunos, pero pues mucha gente nació por mera casualidad, ¿no? O por otras cosas. Entonces también el pensar un tanto en cuáles son todos los relatos heredados que tenemos, todos los constructos sociales en los que nos han educado, y también encontrar tu propia manera de ubicarte en el mundo, ¿no? De ubicarte en tu propio espacio, con la propia persona que eres, el ver hacia el pasado, reconocerte en el pasado, pero también saber que eres una nueva persona, que eres alguien que puede dirigir sus propios pasos. Eso lo reflejo mucho con la cuestión de los nombres, ¿no? Claro. De que en la familia suele haber 5 generaciones con el mismo nombre, ¿no? Hablas por teléfono a esa casa y no sabes con quién quieres hablar porque todos se llaman igual, ¿no? Y también eso a mí realmente me parece súper friki que les pongan el mismo nombre a todos, porque tiene que ver con la identidad y con la personalidad. Es como si te estoy heredando algo, te estoy heredando una historia que no es tuya. Entonces tiene que ver mucho también el título de la novela, el nombre del personaje, de que ella también está tratando de encontrar, ella tiene el mismo nombre que su madre y es el ser humano que menos conoce en el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, que más le causa misterio, que más le causa extrañeza. Entonces es como muy raro tener el nombre de alguien que no conociste. Y pues tiene que ver mucho con la identidad, con saber quiénes somos, cómo estamos construidos y aceptarlo también. O sea, no negarlo, aceptarlo y usarlo de trampolín para brincar a donde querramos, ¿no? Yo personalmente creo que eso es algún trabajo fundamental, ¿no? Que tenemos que hacer. Hablabas también de los objetos, Bárbara, y me interesa mucho porque evidentemente ocupan un lugar muy especial con todas mis letras. Y en general con muchas y muchos de nosotros. Los objetos están cargados de lo que nosotros elegimos dotarlos y se convierten en muchas cosas, una especie de talismán,
pero digamos también en el sentido literario tienen una función en el relato, pero también en las relaciones humanas funcionan a veces como intermediarios. Uh-huh. Como puentes entre el sujeto y el otro, y en este caso tus personajes y los demás. En el caso de Elena, pues hay aquí por lo menos dos elementos, pero hay más, dos elementos muy evidentes que son una flor, ¿no? Las mandarinas, pero me pusiste a pensar también qué papel juegan los objetos en mis relaciones, en las relaciones que establecemos. Creo que mucho, o sea, creo que los objetos, por más inanimados que estén, justo les damos un valor y un significado, y lo sabemos, ¿no? De pronto las mejores herencias quizás no tengan que ver con el dinero, sino con obtener ese objeto del deseo de la familia, de la persona que quisiste o no, porque sí creo que tenemos una relación táctil con las cosas y que las cosas se quedan impregnadas por la gente que las usó y que le dio un valor. Estaba yo hace ya algunos años en una exposición que macabramente todavía sigue, que se llama Exposición de los Asesinos Seriales, que empezó a hacer en el Museo del Policía, que está aquí en la calle Revillagigedo en la Ciudad de México. Y justo yo estaba ahí pues caminando, viendo, ¿no?, la exposición, y vi en un nicho de uno de los mayores asesinos seriales de la historia estadounidense, cómo habían recreado la casa de este asesino serial, ¿no? Y en esa supuesta casa del asesino serial estaba la fotografía de un bebé súper sonriente y súper bonito. Entonces, sí, entonces cuando vi eso se me hizo súper cruel, pero para ese bebé. Dije, entonces me remonté al momento y que ese bebé fue amado, fue querido, lo llevaron sus papás en su momento, tomaron una fotografía, un estudio, pagaron por ella, ese objeto estuvo en una casa muchísimo tiempo, toda la gente decía, ay, qué bonito bebé, chalala. Con el tiempo la gente murió, desapareció, mutó, y es un objeto que llegó a un botadero en un tianguis adentro de una caja donde alguien la encontró y le pareció una buena idea representar a un asesino, a un futuro hombre que se va a convertir en un asesino súper cruel con ese bebé. Entonces a mí me impactó mucho eso, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos la noción de que estamos en muchísimas fotografías que no nos pertenecen? Sobre todo ahora que todo el mundo está sacando fotos todo el tiempo. Imagínate la cantidad de fotos que aparecemos y que no tenemos la menor idea. Sí. O sea, hemos de estar en un chorro de álbums, virtuales o no, de gente con la cual nunca hemos hablado en nuestra existencia. Entonces, como nuestra imagen también está en muchos lugares que ni siquiera nosotros tenemos idea. Representando cosas tan disímbolas y tan terribles como esta. Exacto, y de repente, o sea, un día tú puedes ir caminando por un museo y de repente ves la foto y es una foto tuya que por algún lado llegó a un tianguis y alguien la puso ahí para representar a, no sé, una asesina serial de bebé. Entonces, eso me atrajo muchísimo, me movió mucho, porque también tengo ahí una obsesión con las fotografías. Yo siempre he sido, y las fotografías también han permanecido mucho en todo lo que escribo. Esta cuestión de capturar el tiempo, capturar un instante, capturar una persona, y también cómo nos ayudan a mantener la memoria de ciertos momentos. Y lo conecté directamente con una fotografía de mi propio papá, que toda la vida estuvo en la casa y que sale con una flor, y es un bebé que está con una flor, y mi papá estaba muy orgulloso de su fotografía y decía que porque él era un bebé muy bonito y lo rentaban para Niño Dios. Tal y como la novela, o sea, todo esto cual. Es... Okay. Tal cual. Entonces yo también pensé porque también cuando muere mi padre, yo recojo todas esas fotografías. Dije, no vaya a ser que terminen en un tianguis, ¿no? Y luego quién sabe, claro. vayan a acabar todas estas fotos antiguas, ¿no? Entonces ahí conecté esas dos cosas, y que también a través de la fotografía es quién era ese padre, cómo podemos saber quiénes eran, y él mismo se reconoce, este padre tiene como unos 80, 70 años, y se reconoce a sí mismo de bebé en un museo. Imagínate que eso te sucediera, y eso detona toda la historia, pero la detona realmente, como tú bien lo dices, los objetos. Uh-huh. Y más un objeto que es como una fotografía, que uno no sabe qué tanto valor va a lograr esa fotografía de un momento quizá muy simple.
tú no sabes lo que va a significar esa fotografía en el tiempo. Y eso es algo que a mí me engancha mucho, me conecta mucho con esas historias, ¿no? Y ahora, desafortunadamente, las fotografías no son en papel, pero yo, por ejemplo, me he mudado muchas veces y podré dejar muchas cosas en mis mudanzas, pero siempre cargo con una caja con mis álbumes de fotos, porque es parte de la vida, o sea, es como esos objetos en los que estás totalmente conectado con todo lo que has sido. Y si uno los pierde, pues quizá un día pienses que igual soñaste eso y no fue cierto. Y eso también fue un gran motor para empezar esta historia. Y también hablan de la vulnerabilidad de nuestro paso por la vida, porque al final yo pienso yo también tengo muchas fotos de abuelas, de abuelos, y pienso en mis sobrinos. O sea, va a llegar un punto en que alguien ya no los conoció y las puede tener y no le van a interesar y no sabe quiénes son y van a terminar, como dices, en un botadero, en un tianguis, en un bazar. Y esto es realmente, al final, ni tus propios herederos, digamos, te van a reconocer. Es decir, hay algo que se diluye, que se pierde, aunque esté ahí el objeto, que nos dice que existieron, que están ahí, que estuvieron ahí. Y bueno, todo esto pasa y nos haces pensar, Bárbara, en Con todas mis letras, esta primera y premiada novela tuya. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Quédate con nosotros. Estamos conversando con la autora mexicana Bárbara Collio. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos. Continuamos conversando con la escritora mexicana Bárbara Collio. Domingo 11 de septiembre. Papá clavó sus ojos verdes en esa vieja fotografía del asesino. Nunca antes había visto esa profundidad abismal en su mirada. Apretó mi brazo y con solo un movimiento de barbilla la señaló. «Ese soy yo», me dijo, con una voz distinta a la de aquel día. ¿Qué tan poco sabía yo de mi padre? ¿Qué tan cerca estaba yo de caer en otra catástrofe de septiembre? A papá se le inflaba el pecho contándome que a sus apenas 5 meses de nacido, su madre lo había rentado como niño Dios. Era su historia favorita y a mí me encantaba escucharla. Una tarde entre caliente y fría, poco después de que mi abuela había terminado de lavar las cazuelas de sus guisos con los que se ganaba la vida, Monsieur Dubois tocó a su puerta y con sofisticadas cortesías europeas que al principio la confundieron un poco, aquel francés exiliado con su traje bien puesto y su precario español pidió el permiso de mi abuela para usar a su pequeño como modelo de la próxima y ya muy esperada fotografía que adornaría ese año la vitrina navideña de Le Flore, el más famoso estudio fotográfico de la colonia centro de la Ciudad de México. Apenas tenía 5 meses de nacido, pero la fama de sus inmensos ojos color verde esmeralda ya se había extendido por toda la colonia. Así que no era de extrañarse que un profesional de la lente, como lo era Monsieur Dubois, lo eligiera como la imagen idealizada del Mesías. Con todas mis letras, fragmento. Coleccionamos historias. Si nos vamos todavía más profundo en el relato, pues encontramos estas tensiones entre la relación de Elena y Elena, su madre. Uh-huh. Esta relación de madre e hija que tiene sus particularidades, sus lados ásperos y que aquí pues se evidencian más porque hubo de por medio un abandono. En algún momento, Elena decide salir de esta construcción familiar y vivir una vida distinta, ¿no? Lejos. Y eso sin duda, pues, marca
a nuestra protagonista, esta que en ese momento pues era una quinceañera y que luego ya en tu historia pues está a punto de cumplir 30, 15 años después. Platícanos un poco de lo importante que era también desmenuzar esta relación entre dos mujeres vinculadas por la maternidad. Sí, de hecho, Lena piensa, ¿no?, que cuando cumpla 30 años va a entender por qué su mamá la abandonó, porque ella sabe que a esa edad fue cuando ella nació. O sea, hace como una numerología ahí extraña, porque además Lena es maestra de matemáticas. Y también habla un poco ese inconsciente que le decimos nosotros, pero que siempre hay una serie de puntos conectados de que Lena decide estudiar y ser maestra de matemáticas porque le gustan las cosas con lógica, que puede entender y que haya una comprobación de las ecuaciones y de los números y de las fórmulas, porque en la vida ella no ha podido entender cómo ese factor, esa X, ese factor ausente en su vida, que es su madre, o sea, cómo fue que llegamos ahí, ¿no? ¿Cuál fue la fórmula como para que la mamá se fuera y la dejara? Es una fórmula que ella no ha podido entender, por eso se dedica a las cosas que tienen lógica. Y te digo, son esas cosas que parecen también ver cómo a lo que nos dedicamos y hacemos y lo que decimos, aunque parece que es un libre albedrío, realmente responde a una serie de cuestionamientos y de cosas y de apreciaciones que tenemos con nuestra propia vida que nos llevan a tomar ciertas decisiones. También ahí la madre pues tiene una conexión un tanto con Nora de Casa de Muñecas, ¿no? Que desde el siglo XIX fue incomprensible cómo una madre decide irse y dejar a sus hijos, ¿no? Desde entonces se ha condenado totalmente eso y hasta la fecha se sigue condenando, como para alguien puede haber otra cosa más importante, ¿no? Conecto con esto que te decía, ¿y qué tal si los hijos no son los que te van a salvar la vida, no son los que te van a curar de cualquier cosa, no son lo máximo, sino son alguien que también tiene que vivir independientemente de ti y que muchas veces dejarlos es la manera de salvarlos. Que puede ser como muy complicado entenderlo, claro, para el que lo vive, pero la vida me ha mostrado también muchas veces que eso de pronto no está tan mal, ¿no? Entonces es algo que también Lena pues, le cuesta mucho trabajo entender. Y no digo que, no quiero decir que una novela lo entienda, pero al menos encuentra un hilo, ¿no? Como una cuerda, un hilo que seguir para poder comprender eso y decir, pues igual y sí, que es también un poco lo que pasa en mi obra de Cuerdas, que son 3 hombres también que también tuvieron un abandono del padre y no han podido entender eso hasta que encuentran justamente la cuerda que los lleva a entender un poco eso y tratar de entender a ese hombre que antes que padre fue un hombre. Y aquí en este caso es entender a esa mujer que antes de ser madre fue mujer. Y uno como hija creo que es bien importante eso, ¿no? Entender a las mujeres que fueron nuestras madres. No solamente a nuestra madre, sino a las mujeres que fueron antes de y durante. Y pues no sé si lo logro, pero por ahí va. Por ahí va, y justo ese hilo, esa cuerda en el caso de Elena, pues también le lleva a enfrentarse a un momento crucial en su propia vida, que tiene que ver también con la maternidad, por ejemplo, ¿no? Es la década de los 30, es un punto neurálgico para tomar esa decisión, dar ese paso. Hay un personaje que la acompaña, su amiga Kika, que se encuentra por ahí con un tema semejante, y ella misma, y también un momento en el que se espera socialmente, culturalmente que se consoliden, por ejemplo, las relaciones amorosas, las relaciones de pareja, y ella parece estar lejos de todo eso. Sin embargo, son piedritas que trae en su zapato, ¿no? Fíjate que eso es algo también que tiene que ver mucho con mi escritura y claro con la perspectiva que tengo de ella también, que pues fuimos educados muy con Disney y muy con los finales felices o el final conclusivo o bueno, ya todo se solucionó y tal. Y para mí la escritura en cualquier género en que uno lo tome, en teatro, cine, novela y demás, creo que lo más importante es no la conclusión y el final, sino ese punto de transformación donde los personajes simplemente tienen otra perspectiva de la vida. O sea, para mí eso es un
son los cambios más significativos que podemos tener como seres humanos, no cuando externamente logras algo mega archi recontra importante, sino que internamente hay algo dentro de ti que mutó, que pudo verse de otra forma, y eso va a cambiar tu perspectiva y tu andar por tu propia vida a partir de ese momento, y nada va a volver a ser igual. Y en la novela es eso también, ¿no? No hay como la conclusión, o nadie llega a una conclusión terminada. No sabemos muy bien qué decisión toma Kika, la mejor amiga de Elena, que también la amistad es como muy importante en la novela. Esta familia elegida que nos va llenando los vacíos que se tienen en la familia nuclear, lo va llenando con la familia elegida, que en este caso es Kika, y también con Lena, ¿no? Simplemente el poder sacar el aire sobre ciertas cosas, creo que es lo más importante que le puede pasar al ser humano. Eso es no sé, eso es lo que a mí me parece que es. Así es, la amistad que ocurre en un trazo, digamos, horizontal. Luego está uno más confuso, que es el de padres a hijos, en donde pues estamos atravesados por por los encuentros y desencuentros intergeneracionales, ¿no? Uh-huh. Ahí hay otra dimensión que también participa de estos de estas formas de vincularnos, y ahí aparecen, por ejemplo, las expresiones de cariño, las formas de comunicación, la naturaleza del vínculo. Y me gustaría, porque trasciende, ahorita que hablas de amistad, trasciende a Lena este tema en tu novela. Santiago, su padre, establece unos vínculos muy sólidos con sus amigos, ¿no? Uh-huh. Tiene a Manolo, tiene a Wong, un chino, y se ve el grado de solidez de esa amistad entre ellos. Platícame un poco de esto. Bueno, tú lo sabes, para mí el factor de la amistad es muy importante para el ser humano. Es como respirar, es saber tener amigos, tener esos lazos que además te ponen en tu sitio, te recuerdan y te enfrentan y te confrontan, ¿no? No es el amigo complaciente, sino son los amigos que han estado ahí, que te pueden decir tus verdades en cualquier momento, y son pues esta familia elegida. Y sí, también fíjate cómo el papá tiene 3 grandes amigos y Lena solamente tiene una. Sí. También como en el tiempo, también cómo van las relaciones personales, cómo se mueven ahora. Tanto la gente se veía, comía, ¿no? Compartía cosas muy especiales, viajes, todo, y con el tiempo eso, pues ya nada más pones likes y ya con eso dices que alguien es tu amigo, ¿no? Pero no tienes ni la menor idea quién es. Y no sé si siento que es como una recolocación. Yo creo que el amor existe en todos estos personajes, y cada uno ha aprendido a recolocar ese amor en diferentes vías, ¿no? También Kika tiene una relación complicada con sus padres y lo ha recolocado en que ama el boliche, y a través del boliche conoció a otra persona que le dio algo que ella quería. Como el papá, también una relación complicada con su propia madre, hace como este frente común con sus amigos, y es como, o sea, el ser humano tiene una gran capacidad de amar y una gran necesidad también de pertenecer y de ser, y cuando te hace falta algo, tienes un vacío dentro de tu núcleo principal, buscas ampliarlo y buscas conectar con otras personas, porque el ser humano busca siempre estar conectado. O sea, es una necesidad primordial conectarse con el otro, y esa conexión pues para mí es la amistad, ¿no? Y que puede nacer en cualquier momento, como la gran amistad que tiene con el chino Wong, porque bueno, se dice que este papá trabajaba en las oficinas de correos de aquí de la Ciudad de México, y llegaba este chino que quería mandar una carta a su familia que se había quedado en China, no sabía hablar muy bien español, y él tuvo la paciencia de escucharlo para tratar de ayudarle a que mandara una carta, y a partir de ahí surge una amistad de toda la vida. Entonces es estas carambolas humanas que en la novela tanto están esas carambolas de conexión, pero también las de desconexión, y ambas tienen el mismo valor. Claro, unas nos duelen, ¿no? Otras no, pero todo es parte de ese billar que es la vida y las relaciones con los otros. Temporada de libros.
Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Vamos a un corte y regresamos a la charla con la escritora baja californiana Bárbara Colio. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Madame Dubois había tenido la idea de que cada diciembre se eligiera un niño entre los recién nacidos de la colonia Centro para tomarle una fotografía y colocarla en la vitrina del estudio fotográfico, como un regalo a la sociedad que los había recibido. Les había sido difícil entrar al mercado mexicano, y más por lo testarudo, ateo y, hay que decirlo con todas sus letras, racista que era su marido Galo, quien sentía un real desprecio hacia esa raza chaparrita y oscura, pero que bien era cierto, eran los que mejor pagaban por hacerse retratos. Incomprensible si son tan feos, decía. Pero un negocio es un negocio. Al pasar de los años, la elección del niño Dios se hizo una costumbre para la francesa pareja y, para las recién paridas, una competencia. Sin hijos ni muchos amigos, a la muerte de Madame Dubois, durante el verano de ese mismo año, el viejo fotógrafo perdió toda conexión con el mundo. La Madame era su amor, su raíz, su París, su juventud, su barco de huida, su tierra firme. Así que se especuló bastante sobre si ese año habría foto o no del niño Dios en la vitrina de Le Flot. Así que el Messier estaba absolutamente devastado y no quería volver a fotografiar a nadie más. Sin embargo, rumores le llegaron de un hermoso niño que le haría animarse. Con gran reticencia que solo logró vencer pensando que con aquella acción honraría la memoria de su difunta esposa, el Messier se puso su mejor sombrero y tocó a la puerta de la cocinera poblana con el fin de conocer al niño, que según le habían contado, le haría cambiar de parecer. Y así fue. Con todas mis letras, fragmento. Continuamos conversando con la escritora mexicana Bárbara Colio. Bárbara, no podemos ignorar otro de tus grandes personajes, que es la propia ciudad, la Ciudad de México. Su espíritu caótico y a la vez cosmopolita, ¿no? Encontrar a todos estos orígenes tan disímbolos que demuestran la migración tan latente, nacional e internacional, que sigue ocurriendo en esta gran ciudad. Y la creación de este ambiente tan importante para la vida de tus personajes, que ya nos compartiste ahora, que bueno, surgió de una visita directa, de algo absolutamente real, de tu visita a esta exposición de asesinos seriales en el centro, que es donde pasan cosas, muchas cosas en la novela, el centro de la ciudad. Háblanos de este escenario elegido para tu historia. Sí, fíjate que bueno, yo soy de Baja California, tengo creo que 21 o 22 años viviendo en la Ciudad de México, y entre todo mi andar cuando recién llegué acá, yo viví un par de años en el centro. Luego de ahí me mudé a la Narvarte. Y los lugares que cito son justamente, están en la esquina de los departamentos donde yo vivía, ¿no? Yo creo que esta Ciudad de México, sobre todo si no eres de aquí, si no naciste acá, yo creo que vivir en el centro es algo indispensable si quieres entender esta ciudad. La energía que tiene el centro histórico de esta ciudad es una energía
tan potente, es un personaje en sí mismo que no puedes ignorar, no hay forma que lo ignores, o sea, está contigo, te empuja, te mueve, te hace, te muestra, se está poniendo a prueba todo el tiempo. Y también por eso mi personaje es una caminante, o sea, camina y camina y camina y camina por la ciudad, porque la ciudad en sí también le está aventando cosas a ella, o sea, también la está empujando. Y yo creo que esta ciudad tiene eso, y no todas las ciudades lo tienen. No todas las ciudades tienen la energía que tiene la Ciudad de México, que se convierte en un acompañante para ti, si la dejas, ¿no? Si la dejas entrar. También otro lugar es la Narvarte, que fue un barrio en el que yo viví, yo creo que con unos 15 años, y todo el edificio donde vive Aquiles, este hombre que justamente conserva, busca objetos, los restaura y los conserva, vive en un edificio que estaba en la esquina donde yo vivía, que siempre me llamaba mucho la atención. Pues todo lo que está citado son esas cantinas, esos edificios, esos lugares, esas calles por las que yo misma caminé, transité muchísimo tiempo mientras dilucidaba mi existencia, ¿no? Entonces sí creo que los lugares donde se mueven los personajes son, así como los objetos, ¿no? Los lugares también son unos centros de energía y de personalidad, que no es lo mismo que te pase algo aquí a que te pase en cualquier otra ciudad que también tiene sus particulares encantos, ¿no? Pero esta ciudad no es como cualquiera, y quizá alguien que nació aquí no lo vea, pero yo no dejo de ver esta ciudad, una parte de mí todavía como un buen turista, como una buena extraña que le gusta seguirla descubriendo día a día, ¿no? Es algo que me apasiona a mí de esta ciudad, que sé que nunca la voy a conocer del todo. Y eso pues también ahí está muy, muy clavado en la novela, que déjate, te digo algo, realmente en todas mis obras nunca se sienten que pasan en un lugar específico, en mis obras de teatro. Uh-huh. Nunca se sabe, ¿no? Dónde están, pero en la novela sí sucede en la Ciudad de México, en esta calle, en esta esquina, en este número, todo, ¿no? Sí. Es totalmente, tiene un peso dramático dentro de la novela fundamental. Podríamos hacer un mapa, ¿no? Ajá. Podríamos hacer un mapa para colocar a tus personajes en su casa, en su trabajo, ¿no? En su caminar, porque como bien dices, bueno, Lena camina mucho, pero no es la única que está siempre en movimiento por esa ciudad que sigue siendo tan atractiva, tan violenta, tan caótica y tan maravillosa. Todo eso es a la vez. Oye, Bárbara, pues por último, ¿qué te regaló? Estamos hablando al final, sí, es lo mismo, es escritura. Tú eres guionista también, de cine, de series de televisión, dramaturga. ¿Qué regalos tan particulares, más allá del premio, te brindó esta novela? ¿Qué te dejó quizá el más inesperado, el más singular? Compártenos. ¿Sabes qué? La sensación de poder compartir una historia tú a tú, o sea, directamente con el lector, que creo que eso tiene la narrativa, ¿no? El teatro, aunque mucha gente lo lea también, finalmente va a llegar al otro a través de la escena. El cine, pues a través de una pantalla, de un narrador que es la cámara. Y esta historia esta novela es de tú a tú, o sea, la gente la leerá en su casa tranquilamente y tendrá una conversación directamente con los personajes, y eso me gusta, eso me emociona mucho, ¿no? Además que, el premio, pues obviamente me dio muchísima alegría, porque así fue como que, ¡ay, sí lo hice bien! Me quedó bien, entonces, no era mi imaginación. No, es muy bonito eso. Además porque sí tiene, para mí mi papá es una figura también, uno de los grandes misterios de mi propia vida, y creo que una de las maravillas de ser escritora, si no es creo que la razón por la que muchos lo somos, es porque a todas las historias propias que no nos podemos explicar o no podemos comprender, podemos darle nuestro propio final, podemos encauzarla hacia donde nosotros
nosotros querramos. Y eso te otorga como persona una gran libertad, una gran paz y una gran alegría también de, pues no, igual no fue así, pero le voy a regalar que sea así, ¿no? Y eso es te da una satisfacción muy, muy peculiar, ¿no? Tanto en tu profesión, mi profesión, que es la escritura, pero también como persona me alegra y me nutre. Te agradezco profundamente esta charla, Bárbara Collio, la gran Bárbara Collio, ganadora del premio Juan Ruiz de Alarcón y ahora el premio Dolores Castro por narrativa. Muchas felicidades, te seguimos leyendo, seguimos encontrándonos en el escenario, en los libros, en las páginas y en la vida. Un abrazo muy grande y gracias por acompañarnos aquí en Temporada de Libros, Bárbara. Un abrazo, Verónica, mil gracias por esta conversación. El amor es una cosa muy sobrevalorada. Se le atribuyen tantos dones que me hace pensar que hasta ahora no me he enamorado de verdad. Se dice que se necesita un verdadero amor para impulsarte a hacer tantas cosas y lo que en verdad se necesita es solo hacerlas. Kika está embarazada y no es parte del plan de amor que tenía, pero sé que es algo que ella deseaba y el amor no se lo dio una chuza de boliche. Estoy segura de que ni siquiera la mitad de los seres humanos que existimos sobre este planeta sea gracias a un puro acto de amor. Solo somos el resultado de una que otra chuza. Saber que es así, sin infundirle ese halo milagroso a nuestra creación, creo que nos haría la vida más sencilla. Con todas mis letras, fragmento. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora mexicana Bárbara Collio, con quien charlamos sobre su novela Con todas mis letras. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en la página de Radio UDG y en Spotify. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.